Bienvenidos, bienvenidas a Espacio Diverso, un programa en coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, dedicado a reflexionar, debatir, analizar temas relacionados con el principio de igualdad y no discriminación. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar es el matrimonio igualitario. 2020 es el año en el que conmemoramos los 10 años de que en esta ciudad las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio. Justamente para esto tenemos a dos invitados muy importantes. Voy a presentarles a David Razú Aznar, quien actualmente es director de vinculación interinstitucional y evaluación de delegaciones del IMSS y que además en ese momento fue diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y a Lely Ordóñez, abogada especializada en litigio estratégico de derechos civiles, sexuales y reproductivos de las mujeres y poblaciones LGBTI en México. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Pues para contarnos esta historia, justo por eso mencionaba yo que había sido diputado en esta época y además fue una ley que tú presentaste. Entonces, cuéntanos, David, ¿cómo fue el camino? ¿Cómo fue que se gestó esta ley y cómo fue que culminó en esta aprobación tan festejada y tan importante para nuestra ciudad? Claro, pues la verdad es que fue un camino complejo. Veníamos, es importante decirlo, veníamos de que se había aprobado apenas unos años antes, en 2006, la Ley de Sociedades de Convivencia. Una ley que sin duda fue un paso en el reconocimiento de la existencia de las relaciones y de las familias. Insisto, del reconocimiento. Las familias existen desde hace mucho con y sin reconocimiento. Pero fue un paso en ese sentido. No todos compartíamos el sentido en su momento de la Ley de Sociedades de Convivencia. En particular, habíamos quienes teníamos la sensación de que al final lo que creaba de hecho, aunque no lo dijera así, era una institución que mantenía, que cuidaba, que preservaba la discriminación de la diferenciación entre un matrimonio y una sociedad de convivencia. Claro. Un acierto fue, desde luego, que la Ley de Sociedad de Convivencia no estaba hecha solo para personas del mismo sexo, estaba hecha para cualquier tipo de composición familiar, también para parejas de sexo distinto. Sin embargo, estábamos convencidos, un grupo muy importante de personas, de que deberíamos transitar hacia el matrimonio igualitario. Es decir, que tenía que ser el matrimonio. Llamarse matrimonio. Llamarse matrimonio, decía Pedro Cerolo, uno de los activistas y políticos que más aportaron en su momento al tema, quien además recuerdo con mucho cariño, ya falleció, y fue quien lo impulsó mucho en España en 2005, que fue uno de los primeros países. Él decía, los mismos derechos con los mismos nombres. Claro. ¿No? ¿Y por qué con los mismos nombres y por qué no es menor el tema? Porque cuando haces una institución, como era el matrimonio antes de 2009, que desde la ley, desde el Código Civil, está discriminando a todo un grupo de personas, simple y sencillamente por a quién deciden amar, pues el propio Estado está discriminando. Claro. ¿Cómo puedes plantearle, tú como Estado, tú como quien hace las leyes, quien hace las normas, a la sociedad que no discrimine cuando tus propias instituciones están discriminando? Entonces, era una cuestión que iba mucho más allá del matrimonio en sí mismo, era una cuestión que tenía que ver con el reconocimiento de la dignidad de todas las personas. Era una discusión de verdad muy profunda. Se planteó en 2009, desde sociedad civil, se hizo un grupo muy amplio de organizaciones, una coalición de organizaciones que se llamó Sociedad Unida, que debo reconocer, ahí en aquel momento Lolkin Castañeda, con quien habíamos armado todo el entramado previo, estuvo en un trabajo muy intenso de sociedad civil. Desde la Asamblea Legislativa me tocó a mí, y el reconocimiento muy amplio del gobierno de la ciudad en aquel entonces, quien es hoy nuestro canciller Marcelo Ebrard, Leticia Bonifaz, como su consejera jurídica, una determinación de que esto va a avanzar, y va a avanzar con una mayoría de izquierda, con una mayoría progresista, y afortunadamente el 21 de diciembre de 2009 se aprueba las reformas al Código Civil que eliminan la discriminación del primer Código Civil del país, que fue el de la Ciudad de México. Sí. Ahora ya son
17 estados los que tienen códigos civiles reformados y otros 2 en donde se puede tener matrimonio por razones, en algunos hasta Quintana Roo, porque había quedado un código porque así. no decía hombre y mujer, ¿no? Exactamente. Lo dejó abierto. Con esa intención, de hecho, fue el segundo estado, ¿no? Según recuerdo. Fue el segundo casi por efecto dominó, porque simplemente, como se reformó acá, se tuvo la discusión y después, además, el entonces, ¿quién estaba entonces en Los Pinos? Felipe Calderón, decidió que iba a impugnarla y metió una acción de inconstitucionalidad, es decir, decidió que iba a combatir a todo un porcentaje de ciudadanos que gobernaba o que debería gobernar. Sí. Pero al final resultó hasta positivo, porque por gracias supuesto, a eso hubo una sentencia de la Corte, ¿no? Una sentencia de la Corte que permitió avanzar en muchos. Que se acabó legitimando, ¿no? No sé si recuerdas tú las discusiones de la acción de inconstitucionalidad, muy lamentable, además con unos argumentos tremendos por parte del entonces Procurador General de la República en la Corte, y que fueron realmente 2 ministros quienes apoyaban el proyecto, digamos, no el proyecto, la demanda de la Procuraduría, y todos los demás acabaron apoyando el tema, legitimándolo aún más, ¿no? Sí, entonces, claro. Toda esta cuestión legal. Ajá. Bueno, yo me acuerdo que una de las primeras sentencias que leí, porque además yo estaba en la universidad, pues fue justo esa, ¿no? La 2/2010. Y fue muy rico porque en el proyecto se tomaban los principales mitos en contra de las parejas del mismo sexo, ¿no? Entonces se tomaban en una frase, luego se desmitificaban y la verdad fue uno de los documentos más poderosos que yo leí, porque además yo no tenía claro, ¿no? O sea, claro, tú decías, oye, pero pues se reformó el 146 del Código Civil. ¿Por qué estamos hablando de adopción? Sí, ¿no? Que esa es una historia que ahorita nos tienes que contar. Sí, claro. Y de pronto saber que el 391 estaba en discusión, entonces yo dije, bueno, no entiendo nada, yo quiero saber de qué va esto. Sí. Y bueno, qué padre que estés aquí. Sí, ¿cómo fue lo del 391? Porque me acuerdo que hubo ahí una... Sí, lo que ocurrió fue algo que en principio pues podría parecer... Rapidísimo. No, sí. El 391, nada más para quienes nos están viendo, es el artículo que habla sobre la adopción. Y el 146 es el artículo que habla sobre el matrimonio. Porque aquí estamos nosotros muy hablando del 391. Sí, claro. La verdad es que la reforma planteaba, la reforma original, que fue la que yo tuve pues la verdad, el privilegio de presentar, de someter a consideración, curiosamente con firmas de 41 diputados. Digo curiosamente porque el 41 tiene es simbólico. En la historia de los colectivos LGBT. Pero 41 diputados suscribieron, yo pues la presenté y solamente reformaba el 146. Básicamente la reforma era muy sencilla, era una reforma con la misma lógica de la española. Lo que hacía era decir, pasar de el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer a cambiar simplemente el matrimonio es la unión entre 2 personas. Lo siguiente era hacia una alusión a la reproducción, cosa que por cierto ya estaba en contra del cuarto constitucional de Simis, de suyo, del Canal Judicial. Entonces podemos hablar en Justicia TV, entonces estas cosas creo que se pueden hablar. Es decir, decía, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para procurar la comunidad de vida y la procreación. Entonces, eso de la procreación ya de suyo estaba mal. Eso había que quitarlo en cualquier caso. Entonces, quitamos eso y cambiamos hombre y mujer por 2 personas. Esa era toda la reforma. Ya que estábamos en la discusión en comisiones, hubo algunas visiones verdaderamente, pues yo diría hasta tristes, ¿no? Que decían, bueno, está bien que se casen, pero que no vayan a adoptar hijos, porque ¿cómo van a adoptar hijos? Sí, lo recuerdo. Una cosa que llevó a discusiones verdaderamente terribles, muy, me parece, violentas incluso, pero en un momento en particular, es muy importante decirlo, se puso lo que después se llamó como el candado a la adopción, es decir, hubo una propuesta de la diputada Edith Ruiz Mendicuti, así se llama la tristemente célebre diputada, que se le ocurrió decir, bueno, vamos a estar de acuerdo, pero en el 391, que es el referente a la adopción, vamos a decir que las parejas del mismo sexo no pueden adoptar. Y entonces, lamentablemente, las Comisiones Unidas, que además
había como 20 comisiones unidas, eran 3, cosa muy rara. Esa propuesta gana como por un voto, una cosa así. Desde luego la votamos en contra muchos de los que estábamos ahí. Y lo que hicimos fue que la mayoría legislativa nos sentamos, nos reunimos, porque se aprueba, ¿no? Se aprueba el dictamen con esta adición aberrante, además inconstitucional a todas luces. Imagínate que apruebas la reforma del 146, pero luego le pones un candado abierta, clara, notoriamente discriminatorio en el 391. Bueno, pues eso era absurdo. Nos juntamos en la mayoría del pleno y una vez más ahí la consejera jurídica, el jefe de gobierno, fueron muy importantes. La sociedad civil también, que fue la autora. La verdad es que estas son reformas que si no vienen de sociedad civil nunca progresan. Hubo un embate muy fuerte de todos nosotros y nos pusimos de acuerdo y dijimos, mañana se presenta una reserva y a partir de la reserva se quita ese candado absurdo que se puso. Cuando subimos el dictamen, se aprueba en lo general y en reservas la diputada Marisela Contreras, también una aliada fundamental y una impulsora muy importante de todo esto. Ella presenta la reserva, la votamos y con eso dejamos el 391 exactamente como estaba antes, se quita el candado, pero como se había tocado, en algún momento se publica. Y eso es lo que le permite, y ojo, también acabó siendo buenas noticias, porque permitió tener una discusión que no se había tenido. Pero es lo que le permite al procurador. El procurador hacía lo que decía Calderón, ¿no? De acuerdo. Calderón fue quien y cuando uno la lee parece que lo había redactado él. Pero les permite meter una impugnación también, una acción de inconstitucionalidad por el tema de adopción, lo cual abrió una discusión muy rica. Y el proyecto del ministro Valls es un gran proyecto, además adicionado de manera de verdad engrosado con los votos y los razonamientos, yo diría en particular del ministro Saldívar, del ministro Silva, de la ministra Sánchez Cordero, en general de todos, pero fuera desde luego de Aguirre y Ortiz. Pero el engrose es riquísimo y ha servido en toda Latinoamérica para litigios. O sea, se volvió un elemento. Es un referente, inclusive fue citado en el caso de Karen Atala, que no trata propiamente un tema de matrimonio igualitario, pero trata un tema de discriminación por orientación sexual y de familias, ¿no? Entonces, y a su vez se nutrió de la discusión que había habido sobre la ley trans poco antes. Exacto. Es decir, la verdad es que lo que ha hecho la Corte en materia de derechos humanos y sobre todo en lo que tiene que ver con este tipo de temas es de verdad encomiable y ejemplar en general. Ha sido fundamental, pero no obstante quiero yo señalar una cosa que no es culpa de la Corte, al contrario, la Corte emitió una jurisprudencia genérica en el 2015, estamos en 2020, en donde decía que cualquier código civil o cualquier norma en general que establezca que el matrimonio entre un hombre y una mujer tiene que ser entre un hombre y una mujer es inconstitucional. Y no obstante seguimos pues con la mitad de los estados sin poder avanzar. Sí, claro. ¿Qué pasa? Incluso dijo que la mención de que el fin del matrimonio es para la reproducción es inconstitucional y pues ve Puebla, ¿no? O sea que Puebla acaba de intentar reintegrarlo, ¿no? En su Código Civil. Lo modificaron, ¿no? Creo que en Puebla hubo la cuestión de que hubo la acción de inconstitucionalidad en donde ya les dijeron que era inconstitucional y lo volvieron a intentar. Y tenemos el caso también de Yucatán o el caso del Estado de México en donde se han intentado y se han intentado y se han intentado y nada más no pasan, ¿no? Sí. El gran problema es... A ver, a partir de 2015 fue, me parece que fue junio, julio, ¿no? Que sale fue en verano, julio. Esta resolución, esta sentencia. ¿Cuál es el problema? Que tienes que esperar a que se reforme el código y tiene que estar como acechando para porque cualquier reforma al Código Civil puede servir de lo que sea. Entonces, también andan ahí los antiderechos como agazapados viendo que no le toquen nada a los códigos, no vaya a ser que alguien meta una acción de inconstitucionalidad, pero sí son inconstitucionales hoy los códigos civiles de alrededor de 12, 13 estados del país. Son inconstitucionales directamente. Son inconstitucionales y todas las parejas pueden casarse, pero tienen que interponer un amparo. Y lo que cuesta interponer un amparo, ¿no? Sí, por supuesto. Y la discriminación implícita, ¿no? Es decir, si eres una pareja del mismo sexo, tu procedimiento para casarte es a través de un juicio. Tú tienes que hacer un juicio, tú tienes que irte al amparo, y si eres heterosexual, entonces vas al registro civil directamente, ¿no? Me interesa sobre todo que este momento de los 10 años lo tomemos un poco también como un momento crítico y de balance.
porque también es muy importante que la Ciudad de México haya sido pionera y haya sido pionera en casi todo el continente. Digo, nada más fue Argentina, que además su código es nacional, quien nos ganó, digamos, en ese sentido. No, nosotros fuimos antes. Sí fuimos antes, claro. ¿No fueron ellos antes? No. El a ver, ¿tú te acuerdas de las fechas? El Código Civil de la Ciudad de México se reformó el 21 de diciembre de 2009. Y el Código Civil, que es nacional en efecto, eso sí, ellos fue todo el país, fue el 14 de julio de 2010. Okay. Entonces, sí, la diferencia es... no, pues entonces... lo que pasa es que han sido buenos para el marketing, entonces dicen que son los primeros, pero no es cierto. No. Los primeros fueron los mexicanos, fue la Ciudad de México, y claro, al Vaticano tampoco le gusta que México siempre fiel haya sido el primero. Exacto, claro. Pero lo que quería yo decir a nivel nacional sí fueron los primeros, pero jurisdicción latinoamericana, la primera llama Ciudad de México, orgullosamente igualitaria. Sí, por supuesto. Pero lo que me preocupa un poco también es pensar ¿Qué otros avances hemos tenido desde entonces? O sea, en realidad tenemos matrimonio igualitario desde el 21 de diciembre de 2009, que entró en vigor en marzo, el 10 de marzo de 2010. Un poquito antes, pero los primeros matrimonios se celebraron. Se celebraron en esa fecha más o menos. Y después vino reconocimiento o rectificación de actas en 2011. 2011. Sí. Pero antes de eso... Empezó pues todo este movimiento conservador por integrar en las legislaciones de los estados como copias de la Ley de Sociedades de Convivencia, ¿no? Un poco como... O sea, aquí fue un paso muy importante para poder conseguir posteriormente matrimonio igualitario, como ya lo explicó David. Pero, por ejemplo, en el caso de Jalisco, Campeche, Veracruz, que se intentó, Coahuila con el Pacto Civil de Solidaridad... Colima con enlaces conyugales, a mí me parece muy interesante cómo se convirtió en una apuesta del conservadurismo para blindar el acceso al matrimonio igualitario y cómo se hacía un poco con alevosía, ¿no? Sí. Con un poco de malicia, bautizarle a la institución jurídica con algo muy similar al matrimonio para que el movimiento LGBT local dijera... Ya nos podemos casar, ¿no? O sea, como el Pacto Civil de Solidaridad o enlaces conyugales. Sí, y que afortunadamente la Corte dijo que eso, y lo decías tú muy bien al principio, es un régimen de separados, pero igual, ¿no? O sea, un poco retomando este discurso de Estados Unidos y el derecho por los derechos, de la lucha por los derechos civiles, ¿no? Exacto. Sigamos platicando de esto después del corte. No le cambien, ahorita regresamos. Bien, pues estamos de vuelta y nada más para darles unos datos antes de continuar con la discusión. Hasta junio de 2019, según datos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, se han realizado 11,734 matrimonios entre parejas del mismo sexo, 27 adopciones de parejas del mismo sexo y 84 reconocimientos de familias homoparentales. Y me parece súper importante algo que dijiste hace un momento, y es que las familias ya existían. O sea, esto no fue una reforma que creó familias, como en algún momento se discutió, como qué va a pasar. Las familias ya estaban y necesitaban tener garantizados sus derechos. Así es. Entonces, ese fue uno de los principales logros de esta reforma. Y decíamos, ¿qué sigue? ¿Qué ha pasado desde entonces? Poníamos el caso de los registros de actas como también una reivindicación para los derechos de la diversidad sexual y de género. Pero ahorita estábamos platicando justamente sobre el tema del régimen de separados pero iguales, que se empezó a contagiar, digamos, en algunos estados que no querían llamar matrimonio al matrimonio de todas las personas y crear regímenes pues distintos, de matrimonios diluidos o matrimonios de segunda. ¿Qué ha venido pasando? Pues bueno, ya finalmente la Corte se pronunció en contra de este tipo de regímenes, diciendo que este tipo de tratamiento legal como de separados pero iguales es discriminatorio, porque aunque prevea los mismos derechos y obligaciones, y dice la Corte, aunque la única diferencia sea el simple nombre,
ya le da un tratamiento a una colectividad como ciudadanos de segunda clase, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente con esa jurisprudencia como que se murió la discusión y también la pugna conservadora por este tipo de instituciones. Sí. Y bueno, ya, eso quedó por la paz. Y como mencionabas, también, o sea, tienes la jurisprudencia temática de junio de 2015, este paquete de pronunciamientos, pues la verdad, maravillosos de la Corte, sí. donde recuerdan a las legislaturas de los estados la obligación que tienen de ir modificando sus códigos, ¿no? A fin de garantizar el acceso a este derecho a todas las parejas del mismo sexo. Me acuerdo de esta jurisprudencia, la de la libertad configurativa del legislador. Ay, no me acuerdo más. Pero bueno, justo va sobre esta mención. No, pero justamente la idea, ¿no? No puedes tú legislar, digamos, de manera libre, porque tienes que adecuarte al marco constitucional y sobre todo al marco de derechos humanos, ¿no? Absolutamente. Y yo creo que, yendo un poco a lo que planteabas, ¿qué ha pasado desde entonces? Yo creo que han pasado muchas cosas. Ya mencionaba algunas, pero te diría, el órgano que tú presides es uno de los primeros hijos del matrimonio igualitario. Sí. Aprobado justo un año después, se crea el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación y tenía todo que ver con decir hay que hacer una política. O sea, claro. El matrimonio nos reveló un debate en donde una ciudad progresista de derechos como es la Ciudad de México enseñó una cara también distinta, ¿no? Y quedó claro que era necesario tener una política proactiva de combate a la discriminación. Sí. Y entonces se han creado instituciones. Una de las instituciones es el COPRED, que se aprueba prácticamente exactamente un año después. Una cosa medio curiosa que te comentaba hace un rato, ¿sí? Que se aprueba y existe, es la única entidad que tiene un órgano como este. Y los resultados ahí están a la vista. Es decir, ha habido resultados. Hace poco veía yo unas encuestas. En la Ciudad de México, la aprobación por el matrimonio igualitario, porque estamos en ese tema, hay muchos otros elementos de discriminación, pero ya está arriba del 60%. Cuando estábamos aprobando la iniciativa, y esto es un tema bien importante, se hizo una encuesta, yo me oponía mucho a todas las encuestas, claro. Decía, los derechos no se consultan, y mucho menos se encuestan. Sí, por supuesto. Pero tuvimos, ¿quién para un encuestador que vaya así? Y andábamos abajo del 50%. Imagínate. Es decir, ha subido prácticamente 20 puntos la aprobación. ¿Qué te demuestra eso? ¿Sí? Que cambiar las instituciones cambia la cultura. La cultura cambia las instituciones y las instituciones cambian la cultura. No es uno o el otro, es un círculo que puede ser vicioso o virtuoso. Sí. Y toca a quienes están impulsando los cambios, asegurarse que sea virtuoso. Creo que es lo que ha pasado en combate a la discriminación. Falta muchísimo. Sigue habiendo una violencia terrible, una discriminación terrible, tanto por orientación sexual, por identidad de género, en fin. Y hay una cosa que me parece súper importante, o sea, justo contestando a la pregunta de qué ha pasado desde matrimonio igualitario, y es la reforma de derechos humanos de 2011, la reforma constitucional, que hace posible la interpretación, ¿no? Claro. Y que a mí me lleva al primer caso que bueno, yo recordándome un poco en la universidad, que me dejó sorprendida, y es el caso de Colima. En el ¿cómo se llama? En el municipio de Cuauhtémoc, la directora del registro civil decidió interpretar su propio código para admitir por primera vez, además eso es histórico, ¿no? A una pareja del mismo sexo y casarlas, ¿no? Entonces, ese para mí es el precedente más importante, o sea, considerando, bueno, en conexión de matrimonio igualitario, interpretación, reforma de derechos humanos, y que a mí me hizo pensar por primera vez. Yo les cuento que ahí yo tenía mi primer caso de madres lesbianas y me decía, bueno, ¿qué hago, no? Porque claro, o sea, en tu mente pues escolar está amparo, ¿no? Pero bueno, tiene que haber alguna otra posibilidad, ¿no? De que las autoridades hagan su trabajo, interpreten la ley en beneficio de la población y que se puedan utilizar como estas nuevas herramientas de derecho. Entonces, justo el caso de Colima fue para mí como la luz que después nos llevó a
al proyecto de reconocimiento de hijos en 2003. Claro. Tú has estado trabajando en ese proyecto, platícanos de eso. Pues bueno, justo en este entorno y con el caso de Irma y Alondra, que justo lo mencionabas, ese fue el primer caso de registro de nacimiento. En ese caso, pues yo no me involucré, ¿no? Yo lo vi en las noticias. Pero me acuerdo que era 2011 y con la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, bueno, ellas metieron una queja por la negativa del registro civil y con el acompañamiento... Para que le reconocieran a su hijo o hijos, a las dos como madres. Ajá. Ese era el... Sí, o sea, era un registro convencional, ¿no? O sea, dos mamás, un bebé, van al registro civil para que emitan el acta de nacimiento y el registro civil se niega. Entonces, ellas meten una queja en contra de la institución y con el acompañamiento de la comisión consiguen finalmente su acta de nacimiento. Entonces, pues llega 2012, yo conozco a Ana y a Criseida, una pareja de lesbianas casadas, que de hecho en esa primer boda... en marzo en esta colectiva, sí, ellas fueron estuvo una... presente el jefe de gobierno, Marcelo. Exacto, y ellas fueron una de esas parejas, está padrísimo. Sí. Y bueno, luego llegan conmigo, ya tienen 2 hijos, y me dicen, ¿cómo podemos hacer para que las dos seamos madres legales de Diego y Santiago? Entonces, bueno... pues yo sin pensar les dije, adopten, ¿no? Entonces me acuerdo que Criseida me dijo como, pero ¿cómo me puedes recomendar algo así, no? O sea, ¿cómo voy a iniciar un juicio de adopción para ser declarada madre legal de los niños de quien yo ya soy madre, ¿no? Claro. O sea, la verdad yo me disculpé enseguida y dije, no, pues claro, no lo había pensado, ¿no? Sí. Entonces me ofrecía a buscar alternativas legales que no fueran adopción, que fueran rápidas y de ser posible fueran gratuitas. Entonces me acerqué al director del registro civil, en ese momento era Héctor Maldonado, y le propuse eso, que un poco como lo que había ocurrido en Colima, pues hiciera una interpretación de su Código Civil a efecto de incluir a las madres lesbianas en este procedimiento administrativo. Entonces, pues fue un proyecto, pues fue maravilloso, o sea, porque empezó con una familia, se convirtió en 33 familias, la verdad es que yo no me lo podía creer, ¿no? Porque además me acuerdo que Héctor me dijo, oye, ¿y no sería posible que buscaras otras familias que estuvieran en la misma situación jurídica, como para justo demostrar que esto es un fenómeno social y no un hecho aislado? Y yo dije, bueno, pero ¿de dónde vamos a sacar más familias, no? No, bueno, o sea, lo que ocurrió es que Ana y Criseida, que ya eran unas activistas reconocidas, y yo, o sea, ese era mi primer acercamiento al activismo. Ellas hicieron un grupo en Facebook, que hoy es la Red de Madres Lesbianas, que pues es una organización inmensa, y muy fuerte además. Y bueno, pues reunieron a muchas madres lesbianas y justo ahí les preguntamos, oigan, ¿alguien está en esta situación y que quisiera hacer esto? Y fue maravilloso porque justo en 3 semanas conseguimos 33 expedientes y pues yo llegué con el director como... ¿no? Aquí están. Con torres de expedientes. Aquí están todos los casos. Sí, fue una cosa maravillosa. Y claro, o sea, un director pues un poco temeroso, como, bueno, ¿cómo voy a hacer esta interpretación? La verdad fue muy interesante cómo se fue armando el proyecto y el apoyo. Empezaron a entrar organizaciones de la sociedad civil, incluso un par de diputados, 2 diputadas federales y un diputado local también apoyaron el proyecto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Comisión de Derechos Humanos local, y pues ya no sé qué más hicimos. Creo que hicimos una petición en Change incluso, ¿no? Claro, sí, me acuerdo que fue todo un movimiento, ¿no? Porque justo era como, pues realizar, digamos, si se puede decir así, la reforma, porque el casarse no acaba con el acto de firmar el matrimonio, ¿no? Sí. O sea, implica en muchos casos además la fundación de una familia que involucra hijos y justamente esto que pone en jaque, digamos, este derecho familiar tradicional que entiende un papá, una mamá con sus hijos biológicos. Así es. ¿Qué pasa después de todo eso, no? ¿Qué crees que
que hubiera sido necesario, digamos, para impulsar además esta garantía de la diversidad familiar? Porque entiendo que fue algo muy importante haber logrado la reforma del 146. Por supuesto. Pero ahí nos quedamos en la Ciudad de México y esa es mi crítica. O sea, en 2009 eso se logró y fue muy importante porque era casi imposible, digamos, y como lo dijiste, fuimos la primera jurisdicción en el continente, o en Latinoamérica más bien, porque había algunos en Estados Unidos y Canadá, que reconoce esta posibilidad. Pero ¿no crees que de 2009 a hoy ya tendríamos que haber avanzado en este reconocimiento en el Código Civil? Yo estoy convencido. A ver, creo que sí ha habido avances. Yo no diría que no haya legal, porque como nos cuenta Lely, en el registro ha habido algunos. Sí, no, a lo que voy es a que creo que ha habido otros avances, como lo que tuvo que ver con quitar toda la parte judicial y convertir en un acto administrativo el reconocimiento de identidades. Eso fue posterior, sí. Y es algo que siempre aplaudiré porque me parece muy importante. Sí. Me parece que se ha avanzado también en pues la existencia del COPRED y de una política proactiva en contra de la discriminación, en favor de la igualdad. En la Ciudad de México, aunque nos falte mucho, siempre decía, nos falta mucho, pero cada vez es menos. Sí. Sí, desde luego que falta mucho, pero cada vez más se van desterrando las prácticas discriminatorias, se va viendo mal, que es a lo que quieres llegar, que es que sea culturalmente malo verla, discriminar, ¿no? Yo creo que de manera muy particular hay una deuda muy pendiente con las poblaciones trans. Yo creo que es uno de los grupos, una de las poblaciones más discriminadas y más violentadas. Y creo que hay muchas, incluso modelos, diría, similares a la acción afirmativa que hacen falta, porque siempre se ve la parte exclusiva de discriminación o de reconocimiento de identidad, pero no se ve lo que tiene que ver con empleo. Por ejemplo, la discriminación laboral que sufren las poblaciones trans es muy importante, es permanente, violenta, ruda, y es muy difícil ser una persona trans y dedicarte a lo que sea, que no el sea espectro de carreras que puede haber. Que no sea el estereotipo, digamos, ¿no? Así es. Y han ido rompiendo, ellas y ellos paradigmas y logrando cosas, pero siguen siendo casos excepcionales individualmente. No es, digamos, lo habitual, no es algo a lo que tenga acceso todas las poblaciones trans. Ahí me parece que ha faltado proactividad, me parece que ha faltado que se vea un esfuerzo importante. Entonces, si me preguntas qué falta, yo creo que falta mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Sí, con respecto a, sobre todo me refería yo al tema, por supuesto, el tema de las personas trans es un tema muy, muy complicado, digamos, en ese sentido, ¿no? Porque algún día escuchaba yo a una mujer activista trans que decía, nosotras todavía nos encontramos en el centro de la violencia y en la periferia de los derechos. Y me pareció una frase poderosísima, porque es la realidad de las personas. Así es. Sí. Lo que quería yo un poco dirigir la conversación era hacia el tema de las familias, o sea, de las familias, digo, no porque las personas trans no formen familias, ¿no? Sino, o sea, en el tema del reconocimiento de hijos, en el tema de la formación de las familias, por ejemplo, de dos hombres, que ha sucedido con el tema. Cuando estabas tú en la asamblea hubo un proyecto de gestación subrogada que se tambaleó por ahí y ya no salió, y es un tema que quedó pendiente en la Asamblea y ahora en el Congreso, en fin. O sea, todas estas cuestiones que permiten, digamos, a las personas homosexuales y lesbianas formar sus familias, digamos, con una garantía y una seguridad de que no están, digamos, un poco como a la deriva en cuanto a la interpretación que pueda hacer el registro civil o la interpretación que se pueda hacer de la Constitución y de las leyes. Sí, justo en ese sentido, continuando con la narrativa que teníamos hace rato, a partir de 2013 ya todas las parejas de lesbianas pueden hacer, bueno, de mujeres lesbianas o bisexuales pueden hacer reconocimiento de hijos o registro de nacimiento. Y entonces viene la pregunta lógica, bueno, ¿y dos papás no?
O sea, 2 mujeres sí, pero 2 papás no, pues qué onda, ¿no? Y la verdad es que en 2014 pues yo decía, pues igual y no, porque en un certificado de nacimiento siempre tienes, se ubica el certificado de nacimiento que la gente le llama fe de alumbramiento, y ahí siempre está la persona, el nombre de la persona que llevó a terminar el embarazo, ¿no? Que casi siempre pues es un nombre de mujer. Entonces, pues yo no me imaginaba que pudiera haber un acta de papá soltero, ¿no? Pero justo en 2015 ocurrió, ¿no? Ocurrió el primer reconocimiento de hijos para 2 papás por vía de gestación subrogada, o sea, una gestación subrogada que se había llevado a cabo conforme a la legislación de Tabasco y que después vinieron a la Ciudad de México a hacer el reconocimiento de hijos. Entonces, vamos a hacer un corte. Sí, claro. Y ahorita continuamos platicando sobre este tema tan importante. No le cambien. Pues estamos de vuelta y estamos platicando justamente sobre, pues, qué sigue, qué ha hecho falta después de la aprobación de matrimonio igualitario hace 10 años, de la posibilidad de la rectificación de actas para personas trans hace 5. Y estábamos platicando justamente sobre esta posibilidad de que las parejas homoparentales, sobre todo hablando de parejas de hombres, pudieran formar una familia. Sí, por supuesto. Justo respondiendo a la pregunta de qué falta, yo creo que en los últimos 10 años se han conseguido el acceso a una multiplicidad de derechos por interpretación del código, ¿no? Sí. Sin embargo, sabemos que cada que cambia la administración del registro civil, pues pueden cambiar los criterios, ¿no? Y de pronto podemos estar como mirándonos en retrospectiva y teniendo que volver a buscar esa interpretación que crea un criterio con una aspiración de estabilidad, ¿no? De hecho, a inicios de este año, la Dirección General del Registro Civil emitió una circular donde mencionaba que el reconocimiento de hijos para madres lesbianas ya no era procedente, ¿no? Entonces... ¿Cuándo pasó eso? En marzo, más o menos. Entonces, bueno, se tuvo que hacer una acción, pues, de sociedad civil muy importante para frenar y pues hacer retroceder a este nuevo registro civil. Con esa interpretación conseguimos finalmente otra circular que desdecía la circular anterior, etcétera. Pero eso te lleva a considerar la urgencia de tener una reforma que tenga esos derechos que ya se han conseguido mediante interpretación, pero ya definitivamente en el Código Civil. Y que en el fondo es una barbaridad, porque además, sí. Claro, el Código Civil cuando se redacta, nuestro Código Civil data de 1859, sí. ¿no? Sin embargo, en su momento fue revolucionario. Es decir, es muy curioso porque los argumentos que se esgrimían contra el matrimonio igualitario recuerdan mucho, si uno se pone a leer debates, a los argumentos que se esgrimían en contra del Código Civil. El Código Civil estaba quitando a la Iglesia la exclusiva del matrimonio. Claro. Y eso en aquel momento era... No, bueno. Pero de verdad muy parecido, ¿verdad? Sí. Claro, no estaría en el espíritu, pero al final la institución del matrimonio y la filiación de los hijos, en el espíritu del código es, si los hijos nacen cuando la unión ya tuvo lugar, cuando ya estás casado o casada, los hijos son de la pareja. Sí. Es directo. Ahora, es medio absurdo que si no fue así, exactamente así, si cada quien tiene hijos por su casa, pues entonces no se pueda, sino que haya que hacer todo este entramado, pues sí creo que es algo que urge que tenga reconocimiento, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y sobre todo pensar que el Código Civil, pues justo, ¿no? O sea, tenemos un Código Civil antiquísimo y que se ha ido, pues más o menos acomodando no voy a decir la modernidad, en un sentido de lo que está de moda, sino más bien en una cuestión relacionada con el reconocimiento y garantía de derechos. Claro. Y entonces en este sentido se ha ido adecuando, pero aún así cuando tú lees el sistema completo familiar que ordena, que regula el Código Civil, pues sigue siendo esta familia tradicional en donde
regula determinadas cuestiones entendiéndolas como desviadas, digamos, de esta familia tradicional, natural, biológica. Yo creo que cada vez menos. O sea, cada vez menos. Digo, se ha ido adecuando. O sea, sí. Lo que quiero decir es, se ha ido componiendo sobre la marcha. Hacer ¿no? un ejercicio de todos los elementos, aún discriminatorios, tanto en Código Civil como en Código Penal, sería interesantísimo. Es decir, de verdad disectarlos, va a salir un montón y va a salir un paquete de reformas interesantísimo para cualquier legislador. Se hizo por parte de CONAPRED hace 5 años quizá. Justo la evaluación de los códigos civiles de toda la República y te encuentras con unas joyas todavía terribles, ¿no? Y la propia institución de la adopción es una cosa que también creo, y esto, ojo, lo digo ya en términos de cuestiones familiares, no solo parejas del mismo sexo o de sexo distinto, es irrelevante. La adopción sigue siendo una institución sumamente tortuosa y compleja en el país, cuando hay además miles de niñas y de niños que tienen derecho, ojo, tienen derecho a tener una familia. Es un derecho que nosotros, como mexicanos, consideramos como tal, ¿no? Y sin embargo, el modelo de la institución de la adopción hoy, la verdad es que en gran medida se los niega. Sí, al final, perdón, quería... No, para nada. O sea, justo pensaba en los números, lo dicen, ¿no? O sea, 27 adopciones desde que el derecho es accesible es algo gravísimo. Me parece que son muy pocas, 27 adopciones. En el caso de parejas, 84 reconocidos. ¿No? Es en el caso de parejas o de familias homoparentales, pero aún así, ¿no? Incluso si ves en o sea, ilustra el sistema global también. De las familias, sí, porque... Yo te diría que sería difícil encontrar que el número sea bajo por cuestiones de discriminación. Tiene que ver más con el procedimiento. El proceso de la institución de la adopción, que creo que tendría que haber sido ya revisado hace mucho tiempo. Habría que promover las adopciones, desde luego, cuidando el interés superior del niño y de la niña. Sí, nadie está diciendo, porque cada vez que uno dice eso, dice, es que quiere... No, a ver, nadie quiere que tengan ninguna mala experiencia. Tampoco es que los albergues sean la mejor de las experiencias, ¿no? Pero sí hay mecanismos, me parece. Por supuesto, y que además quedó plasmado justo en la acción de inconstitucionalidad 2-2010, que es la de matrimonio igualitario y adopción, porque ahí justamente se trató todo el tema del sistema de adopción. Así es. Se habló del sistema de adopción para decir que es un sistema justamente que está basado en el derecho de los niños y las niñas a ser adoptados y no en el derecho de las personas adultas, parejas de la orientación sexual que prefieran, a adoptar, ¿no? Y entonces ese es el tema, ¿no? El derecho es de las niñas y los niños. Y otra cosa que también a mí me parece que tenemos que mencionar, por ejemplo, y que me parece súper importante, es que se cambió también a través de una sentencia de la Corte el tema de los apellidos, porque también ahí había una cuestión sobre el apellido paterno y el apellido materno. Y entonces, en los casos de parejas del mismo sexo, ¿quién era... O sea, ¿cuál era el apellido paterno y cuál era el apellido materno? ¿No? Eso tuvo ahí una cuestión en parejas de mujeres, ¿no? Cuéntanos. Sí, por supuesto. De hecho, en medio del proyecto de reconocimiento de hijos, el diputado local que apoyaba este proyecto, Óscar Moguel se llama, lo llevó, hizo una iniciativa y lo llevó a la Asamblea Legislativa. Acto seguido, Antonio Padierna metió la suya, y había una también del PRI, un poco en el mismo sentido. De hecho, pues se aprobó en el Pleno, luego se devolvió con modificaciones por parte de la Consejería Jurídica. Y bueno, pues la verdad es que se murió políticamente ahí, ¿no? O sea, porque la verdad es que las consideraciones que tenía la Consejería Jurídica eran absurdas. Y después se presentó de nuevo la iniciativa, ya por Mancera, si no recuerdo mal, y finalmente en 2017 se pudo reformar el código, ¿no? El artículo 58. Que curiosamente es una cosa que al final acabó tomando, porque así pasa. Al final lo que acabó pasando es que las familias homoparentales dieron una muestra de algo, porque en el reconocimiento en las familias homoparentales siempre fue una cuestión volitiva, ¿no? Al final, cuando lograbas llegar a ese paso final, pues era quién va primero, quién va después. Se ponen de acuerdo. Bueno, eso acabó llegando y extendiéndose a todas las familias, que es lo que ocurre
hoy en la Ciudad de México, y cada vez nos vamos encontrando más casos en donde los apellidos ya no son el tradicional del hombre. El paterno y el materno. Así es, el ¿no? paterno y materno. Pero justo solo para hacer el comentario, en el caso de las madres lesbianas es una cosa súper particular, porque la interpretación que hacía el registro civil en aquel entonces, o sea, 2013, nos decía, es que una es la mamá real, y la otra es el sustituto de papá. Ajá. Entonces, quiere decir que la madre gestante tiene el segundo lugar, porque pues es mujer y las mujeres ocupan el segundo lugar, y la otra, pues entonces dará el primer apellido, como si se tratara de un papá. Pero había familias en Imagínate donde eso. además las dos tenían hijos Exacto. biológicos. Y Exacto, entonces no exacto. tenían los mismos apellidos sus hijos. Sí, por esta supuesto. interpretación. De Es hecho, parte ese de fue... es parte de todo lo que te enfrentabas, ¿no? Sí, de hecho, uno de los argumentos más importantes que teníamos era, o sea, si tú obligas, no solamente a una mujer a aspirar a una identidad de género diferente, o sea, como autoviolentar su propia identidad de género para poder aspirar al reconocimiento de derechos, es decir, a la que tú le dices que va a ser así como que un papá. Sino, si tú sometes a la familia, claro, a este orden de apellidos, pues también sometes a ambas madres a que tengan la credencial de elector en la cartera, pero también las actas de nacimiento de sus hijos para comprobar que son entre sí hermanos y que ellas son madres de ambos, ¿no? Y además estar dando explicaciones sobre todas las autoridades. Innecesarias. Totalmente. Sobre todas las autoridades federales, ¿no? Porque ves que casi siempre hay una incompatibilidad entre sus registros. Bueno, no quiero decir casi siempre hay, sino casi siempre había, ¿no? O sea, en los años pasados, o quizás, mejor dicho, los primeros después de matrimonio igualitario, para que pudiera haber una compatibilidad entre sus registros poblacionales y los locales derivados de matrimonio igualitario y familias homoparentales y lesbomaternales, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunadamente se pudo brincar ese... No, y esta charquito. perspectiva también sucede en el divorcio, ¿no? Sí. ¿Pensaron ustedes Sí, claro. modificar algo más del código o no? La verdad es que lo único que hacía falta, y eso sí, lo pensaba, si el estudio previo fue exhaustivo, una cosa que sabíamos, teníamos claro, era esta reforma va a terminar en la Corte. Sí. O sea, desde el día que la presentamos, fue el 24 de noviembre de 2009, sabíamos esto va a ir a dar a la Corte. O sea, se va a aprobar y va a ir a dar a la Corte. Entonces, sí hubo un estudio muy exhaustivo de todo el Código Civil y de ahí fue que dijimos lo simple es bello, ¿no? Sí, como dice sí, esa sí, frase. sí. No, bueno, por eso pero es la que- reforma fue quirúrgica y fue que así es bien como poquito. tenía que ser. Fueron 3 palabras la reforma que desató después todo. Sí, claro. toda esta situación. Sí. En términos de divorcio, la verdad es que no había que tocar nada. Hay un fenómeno que no tiene que ver con la parte jurídica, tiene que ver mucho más con la parte social. Hay un fenómeno muy curioso, no lo traes en tus datos y no sé cómo esté hoy, pero la tasa de divorcios No lo tengo. de las parejas del mismo sexo es bajísima comparada con la de parejas de sexo distinto. Sí. Es una cosa que año con año veíamos cómo iban evolucionando los números y estaba siempre entre el 1 y el 2%, mientras que entre personas del mismo sexo se iba a 10, a 15, a 20, ¿no? Ya no me acuerdo, la verdad. Sí. No quiero. Y claro, tiene que ver con muchas cosas, entre otras que sigue existiendo una gran discriminación. Entonces, quienes determinan casarse, una pareja del mismo sexo que determina casarse, lo cual es también un ejercicio de libertad de expresión, es expresar, es decirle al quería yo mundo, decirlo también. ¿no? Entonces, generalmente, es una hipótesis, no lo he probado, ¿no? Pero lo que creo es que con toda esa discriminación encima, realmente quien toma esta decisión suele haberlo pensado muchísimo más, haberle dado muchas más vueltas, y el matrimonio es la consecuencia de una serie de situaciones y tal, y de una relación quizá en ese sentido, no lo sé, insisto, es muy aventurado decirlo, pero creo que más consolidada en muchos casos, mientras Pero que sí puede entre ser. personas de sexo distinto Puede es ser como, producto como de las es como sinergias, automático, ¿no? Es como Sí, automático. sí. En una pareja del mismo sexo no es tan automático, aunque para allá va. Y qué bueno, que al final bueno, pues, los al final del comportamientos sean
vamos, que los incentivos Sí, sean sí, iguales para todo el mundo, diferentes. cada quien que sea distinto, No, bueno, pero por con mismos supuesto. derechos. Quería yo retomar eso un poco porque me acuerdo muy bien que en el no sé si se llama informe de la acción de inconstitucionalidad que presentó la Asamblea, Sí. justamente uno de los argumentos fuertes fue ese. Sí, sí, El- sí. de- ¿cómo le llamaban? La perspectiva de expresión del matrimonio. Ese fue un argumento de Estefanía Vela. Fue un argumento de Estefanía Vela y que además Extraordinaria a mí me pareció equipo de- que era un sí. argumento maravilloso porque realmente planteaba el poder que tenía en ese momento y que sigue teniendo todavía el matrimonio. Porque decían, a ver, es que no es lo mismo decir me voy a casar y es mi esposa que decir me voy a unir en sociedad de convivencia y es mi Absolutamente. Conviviente. No, y ella desarrolló, ¿No? me parece, bueno, el equipo jurídico, Alejandro Madrazo estaba ahí, Estefanía, Tony Caballero. Pero esta era una cosa que ella traía muy, Sí. y que desarrolló de manera muy, muy interesante en ese proyecto, en esa defensa Sí. de la Asamblea ante la acción de inconstitucionalidad. Y básicamente era eso, es decir, la dimensión expresiva Exacto, del matrimonio la es un dimensión derecho, expresiva. ¿no? Exacto. Esa dimensión, es decir, y que es algo que ella me parece desarrolla porque cuando aterrizas los argumentos del derecho y pasas de todos estos elementos tan teóricos y volteas y dices, bueno, a ver, ¿por qué la gente, creo que ella sentió, ¿por qué la gente hace las cosas? ¿Por qué la gente se casa? ¿Realmente se casa porque quiere seguro social? ¿Porque quiere, no? Exacto. Sí, pero la verdad es que se casan Claro. porque es una expresión, porque estoy diciendo algo, estoy en una etapa de mi vida y a partir de esta etapa Y entonces ella desarrolla una teoría por ahí que retoma en su momento el ministro Valls y de manera muy particular el ministro Saldívar en su engrose hace una referencia interesante y profunda Sí. a ello. Sí, ese fue un argumento que a mí me pareció maravilloso porque Sí. justo era parte de la defensa. Y yo recuerdo muy bien que algunas personas que estaban en contra me decían, pero ¿cómo están hablando de la expresión? ¿Eso qué tiene que ver la libertad de Sí, expresión? todo. Entonces era, pues es que todo. O sea, cuando tú te casas, hagas el evento que hagas, vayas a ir tú solo al registro civil o vayas a hacer un bodorrio del tamaño del mundo. Estás haciendo una declaración. Estás haciendo una declaración y es un acto performativo. Pública. Muy importante decirlo, que tiene algo pública. que ver, ¿no? Sí, yo creo que es una mirada sensata, Claro. honesta, ¿no? Al matrimonio, a lo que es el matrimonio. Y justo la pregunta que hacías sobre por qué se casa la gente, o sea, y por qué se casa la gente fuera de las preconcepciones del amor romántico, ¿no? O sea, Claro. como fuera de esta construcción de y vivieron felices para siempre, Sí. ¿cuáles son todas las, como razones. el resto de motivaciones, ¿no? Y justo la Corte lo menciona, creo que son 4 o 5 otros usos, ¿no? Que pues no, beneficios asociados al matrimonio, o sea, que son fiscales, migratorios, los asociados a la expresión, Sí. Seguridad social. seguridad social, por supuesto, y sucesorios, ¿no? Sí. Y pues nada, está genial que lo haya reconocido la Corte desde esa visión realista y que no solamente, digo que es muy importante el discurso de Love Wins, pero como este discurso rosa, ¿no? De qué bonito es casarse porque el amor es para todos y para todes, pero bueno, qué bien que lo hayan recogido tan seriamente. El tema y, del reconocimiento y la garantía de los derechos. Por Ya nos queda nada de tiempo. Nada más quisiera que cerráramos con ¿qué sigue? ¿Qué sigue? A mí me parece que sigue cimentar mucho más el cambio cultural. Yo creo que las instituciones jurídicas son una parte que ha venido evolucionando y ahora necesitamos entrar en ese círculo virtuoso donde la cultura tiene que cambiar y esa cultura nos tiene que ir revelando qué nuevos derechos tenemos que garantizar. Al final, la lucha por los derechos es una lucha de tracto sucesivo, donde cada vez que garantizas algo encuentras otros más que están siendo... Nadie discutía esto hace 40 años, ¿no? Bueno, va a haber nuevas discusiones, insisto, yo de verdad insisto mucho, lo que tiene que ver con identidad de género, lo que tiene que ver con poblaciones trans es algo muy importante, lo que tenemos que prestarle atención, tenemos que cambiar la perspectiva de la sociedad sobre eso y creo que tenemos que también actualizar
todas las demás instituciones, el Seguro Social incluido, todas las instituciones de seguridad social y instituciones a nivel federal para hacer un reconocimiento de la igualdad, porque al final eso es lo que nos convierte en un mejor país, en una mejor sociedad. Dale. ¿Qué sigue? Me parece que reformas, cambios estructurales en el Código Civil en materia de derecho de familia, que sienten las bases de una filiación querida, es decir, de un parentesco querido, y que pongan límites a la verdad biológica o a lo que se considera la verdad biológica, ¿no? Actualmente vivimos mucha violencia en los litigios sobre custodia entre parejas del mismo sexo, donde el argumento biologicista hace mella en los y las juzgadoras, y que también permea, ¿no?, en el sentido de maternidad y paternidad de las parejas del mismo sexo. Gestación subrogada, me parece que la Ciudad de México está mucho más que lista para una regulación de la gestación subrogada y por sustitución. Y en general una reforma sobre diversidad familiar que incluya todos estos logros que bien se han logrado pues por una acción colectiva coordinada, a veces en conjunto con el gobierno de la ciudad, a veces no, pero que pongan estos logros definitivamente en el Código Civil: registro de nacimiento, reconocimiento de hijos, una regulación para la gestación por sustitución, y cuestiones relativas a la filiación querida. Y bueno, ya si me dejas ir más lejos, pues retirar algunas menciones tan violentas, ¿no?, que como mencionabas existen en tantos códigos civiles por esta herencia del tiempo, pero que definitivamente hay que ir limpiando, ¿no? Pues tenemos muchos temas que seguir conversando. Yo creo que este año de 2020, a pesar de que fue aprobada en el 2009, pero yo creo que 2020 es una ocasión para seguir charlando sobre esto, ver qué sigue, porque pues esta es una ciudad de derechos, una ciudad igualitaria, y todavía nos quedan muchas discusiones más. Les agradezco muchísimo su presencia en Espacio Diverso, y pues nos vemos aquí en la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias.